Bien, estamos de vuelta y estamos con Sergio Barbosa del estudio Pizarro, con quien vamos a conversar de un tema muy importante y útil para las MIPES, que es cómo financiarse de alguna manera en el corto plazo a través de las cuentas por cobrar que tienen. Porque, y Sergio, paso a la conversación contigo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, David, por la invitación. Uno de los problemas que tienen las MIPES es que los periodos en los cuales las grandes empresas terminan pagando a sus proveedores, que son las MIPES, son bien largos. O sea, uno habla de 45, 60 días, pueden pasar 90 días en los cuales una MIPE que suele tener problemas de capital de trabajo tiene que esperar para poder cobrar una factura por un servicio ya prestado. Correcto, correcto. ¿Eso pasa solamente en el Perú? Pasa en muchos países. En Perú es un problema porque, como tú bien indicas, las políticas de pago son de 30, 60, 90, incluso 120 días en los cuales el microempresario, la pequeña empresa en general, tiene que asumir el costo financiero de la demora. De la demora y no tiene una manera útil, rápida de recuperar ese flujo de efectivo que necesita para seguir produciendo, ¿cierto? Voy a ir un poco por el diagnóstico de cómo estamos en Perú versus, por ejemplo, Chile. Okay. El año pasado Chile cerró operaciones de factoring con aproximadamente 26.000 millones de dólares. Factoring explícanos tú qué es el factoring para quienes no lo factoring conocen. Es un mecanismo financiero a través del cual cualquier empresa puede, vender sus cuentas por cobrar a una entidad del sistema financiero, llámese un banco, una financiera, una pyme, etcétera. Que te aplica un descuento por pagarte por anticipado. Efectivamente. Esa cuenta por cobrar. Digamos, si tienes una cuenta por cobrar por 100, te pago 90 y yo... Y lo recupero el primer día, ¿cierto? Y el banco evidentemente tiene la posibilidad y la espalda financiera para esperar a 30, 90, 60 días para cobrarle al deudor de, llámese factura, pagaré, cuenta por cobrar en general, ¿cierto? Entonces, como te comentaba, en Chile el año pasado cerraron 26.000 millones de dólares en montos negociados en factoring, mientras que en Perú 2.500 millones de dólares. O sea, el 10% de lo que... Correcto. Teniendo Perú un número de microempresarios alrededor de 3 veces más en comparación con Chile, ¿cierto? Ahora, ¿en qué nos podemos diferenciar entre Perú y Chile? Básicamente que, desde que se regulan estas operaciones en el año 98 en ambos países, Chile en el año 2005 modifica su ley y lo que hace es genera la obligatoriedad en la emisión de la tercera copia, ¿cierto? ¿Actualmente cómo es? Actualmente, en Perú, simplemente emites tu factura y una copia. Una copia, que es con la que se queda el proveedor. Correcto. Entonces, lo que hicieron en Chile fue incorporar una tercera factura, llamada la factura negociable, ¿cierto? Cuya emisión es obligatoria, ¿cierto?, por parte del prestador del servicio, y también es obligatoria recepcionarla por parte del que contrata el servicio, ¿cierto? Entonces, desde el momento en que yo estoy emitiendo esa tercera copia, yo puedo ir, aun cuando no haya sido aceptada por mi cliente, yo puedo ir a un banco y descontarla o entregarla en factoring y recibir el mismo día o al día siguiente ese monto de dinero, digamos. ¿En el Perú se hace eso con la segunda copia? Correcto. Sin embargo, en el Perú, nadie emite esta tercera copia, ¿cierto? Es facultativa al día de hoy. Al día de hoy es facultativa, nadie emite esa tercera copia. En consecuencia, los microempresarios no tienen ese instrumento de financiamiento, básicamente por un tema de difusión, porque no lo conocen, porque las grandes empresas los obligan a tener esta política de pagos a 30, 60, 90 días, y vienen los problemas que estábamos comentando al inicio, ¿cierto? De no poder recuperar rápidamente sus flujos. Su capital. Disculpa, digamos, en el Perú actualmente, como solamente hay 2 copias... Correcto. En realidad, y la empresa que compra el producto o servicio se queda con una, el proveedor con otra, claro. Yo no puedo hacer el proceso de factoring porque finalmente tengo que tener algún tipo de registro para la SUNAT. Correcto. ¿De ahí la necesidad del tercer documento? ¿Esa es la lógica? Sí, a ver, podría hacer la operación de factoring
con el sistema financiero. Sin embargo, el microempresario, digamos, no tiene una espalda financiera, que probablemente no tenga capacidad de pago, no sea muy solvente, no tenga muchos antecedentes en el sistema, entonces el banco simplemente lo rechaza. Esto podría cambiar al día de hoy, porque en diciembre del año pasado, digamos, ha presentado un proyecto de ley, que es el 1827, para modificar la ley 29623, y lo que pretende hacer este proyecto de ley es generar la incorporación de esta tercera factura, llamada factura negociable, a los comprobantes de pago denominados, por ejemplo, factura comercial o recibo por honorarios, ¿cierto? Entonces, si este proyecto de ley prospera y se promulga, cualquier microempresario va a tener que emitir esa tercera copia, denominada factura negociable, y inmediatamente puede ir al banco y hacer un factoring o un descuento o lo que fuese. Solamente para entender la parte operativa, o sea, actualmente estos 2.500 millones de dólares que señalabas que se han producido en factoring, para poder realizarlos, las empresas que lo han hecho han tenido que emitir facturas con una tercera copia. No, han emitido la misma factura, han emitido la misma factura y el banco las ha aceptado, pero básicamente porque es una empresa conocida, porque tiene relaciones con el banco, porque el banco ve que el deudor, quien va a pagar la factura, es una empresa solvente, que tiene medios para pagar, ¿no? Entonces, la idea con este proyecto de ley es que ya no sea facultad del microempresario poder emitir esa tercera copia, sino que la tiene que emitir obligatoriamente, ¿cierto? Y el que contrató el servicio tiene que recibir esa tercera copia, ¿cierto? Entonces, con esa tercera copia, yo como microempresario puedo cuando dices recibir es que la recibe, le pone el sello de recepción, pero vuelve al microempresario. Correcto. Correcto. Y con eso es que se realiza la gestión. Y con eso te vas al banco o a cualquier empresa del sistema financiero en general y simplemente vendes, ¿cierto? Vendes esa tercera copia, denominada factura negociable, al banco. Si la factura negociable, por ejemplo, si el monto del servicio era 100, como tú indicabas al inicio, no la puedes vender en 100, la vas a vender probablemente en 90, porque el banco tiene la posibilidad de esperar que el pago se realice a 30, 90, 60 días. Ese es actualmente más o menos tiene un nombre, el porcentaje de descuento, ¿cómo le llaman? Se llama una tasa de descuento. La tasa de descuento. La tasa de descuento, ¿Es más o menos de 10%? Depende de cada banco, depende del perfil de riesgo que tenga la empresa. No necesariamente la empresa, sino quien va a pagar el servicio. La operación. ¿Cierto? Okay. Es distinto que la pague, digamos, que el contratante del servicio sea pues una empresa muy grande, con clasificación de riesgo, con una capacidad de pago absoluta, a que sea una empresa mucho más chica, ¿no? Entonces, digamos, a mí me parece particularmente importante que el Congreso reciba este proyecto de ley, lo evalúe, vea cómo ha sido la experiencia en Chile, por ejemplo, que en Chile hace 5 o 6 años no se negociaban esos montos. A raíz del cambio en la ley en el año 2005 es que las operaciones de factoring en Chile crecen exponencialmente y en Perú nos hemos quedado todavía rezagados, ¿no? O sea, en Chile sucede esto a partir de la emisión de esta tercera factura. Correcto. Y además es una oportunidad para la formalización de las MIPES. Sin duda, sin duda. Es una forma Es un incentivo muy importante. Así es, estoy de acuerdo. Y es una forma de bancarizarlas, es una forma de formalizarlas y de que ingresen al sistema financiero, ¿cierto? Entonces es un proyecto de ley que yo creo que no ha recibido aún la adecuada difusión. ¿Quién lo ha presentado, perdón? Esto lo ha presentado el Grupo Parlamentario Alianza por el Cambio. Y evidentemente, una vez que se promulgue este proyecto, deberían haber otros actores también interesados en digamos, implementar estas normas, ¿cierto? Que es la Superintendencia de Banca, los propios bancos, gremios de microempresarios, porque evidentemente van a recibir beneficios con eso. ¿Y los gremios de microempresarios, por ejemplo, no sé si tienes información, son conscientes de la importancia de esta norma? ¿La están promoviendo? No. Falta un tema de difusión ahí. No son conscientes de la magnitud, la importancia y, digamos, la relevancia que puede tener esta norma en la economía en general, ¿no?
Básicamente para ellos, ¿no? Ahora, este 10% esta tasa de descuento varía, me imagino, también según el periodo en el cual se ha comprometido la empresa a pagar. Correcto. Va a ser distinto si es a 30 días, si es a 60, si es a 90, si es a 120 días. Va a ser distinto, como te decía, si quien contrata el servicio es una empresa muy sólida en el sistema financiero o es una empresa no tan sólida, ¿no? Ahora, también es cierto que 10% de tasa de descuento para una... En el Perú se crean muchas microempresas, pero también los estudios demuestran que muchas quiebran al segundo año. Correcto. Sobre todo por falta de innovación, ¿no? De darle valor agregado a los productos. No sé si habrá estudios que muestren cuáles son las tasas de rentabilidad de una MIPE, pero 10% puede ser una tasa alta, ¿no? ¿En Chile de cuánto es, por ejemplo? ¿Se conoce? No estoy muy seguro de cuánto es en Chile, pero debería estar, digamos... ¿En rangos parecidos? En rangos parecidos. Sin embargo, lo que le debe interesar al microempresario finalmente es que va a recuperar rápidamente la caja, ¿cierto? Y va a poder seguir produciendo y produciendo y produciendo. No tiene que esperar 120, 90 días y asumir de otro endeudamiento, quizás de otro financiamiento o de su propio capital para seguir produciendo, ¿cierto? Entonces, digamos, la cadena de pagos y la recuperación de esa cuenta por cobrar ilíquida se torna mucho más rápido, ¿cierto? En una cuenta por cobrar líquida. Cuando estamos hablando de MIPES, estamos hablando de micro y pequeñas empresas. Sí. También medianas empresas que digamos, al final todas las empresas nos vamos a beneficiar de este proyecto. En el factoring. No, pero lo preguntaba básicamente por los montos que habías mencionado comparativos de Chile, se incluían micro y pequeñas empresas y también medianas. Correcto. Ok. Es que yo me imagino que el sector empresarial en Chile debe estar algo más consolidado que en el Perú, entonces, cuando hacemos la comparación de los montos, no es solamente microempresas, sino de empresas pequeñas y medianas que ya están mucho más formalizadas, mucho más articuladas con el mercado, etcétera. Sin duda, correcto. Ok, pero la idea es que más bien este proyecto de ley y esta posibilidad de emitir la tercera factura son las que empujan a las empresas Así es. A engancharse más con el mercado y con la banca. Correcto, correcto. Se llama la tercera copia denominada factura negociable. Factura negociable. Y esto permite además a las MIPES posteriormente acceder a financiamiento para un posible crecimiento del negocio. Así es, así es. ¿Qué es lo que me imagino ha pasado en Chile y en otros países? Correcto. La evolución en Chile ha sido muy interesante a partir del 2005. Estábamos muy parecidos en montos negociados en factoring, digamos, al año, y a partir del 2005, recuerdo, estaban en 4.000 millones de dólares y con la promulgación de esta ley en Chile se duplicó. En el mismo año se duplicó a 9.000 millones y no ha parado de crecer hasta 26. Además me imagino que una microempresa que no tiene conocimiento de esto de acá, y de pronto va y le dicen, no señor, está obligado usted a emitir esa tercera copia, lo primero que va a hacer es preguntarse, ¿y para qué? Entonces cuando le digan para qué es decir, diablos, acá tengo una opción correcto, de financiamiento. Correcto. Y al día de hoy lo que sucede es que como no es obligatoria la emisión de esa tercera copia denominada factura negociable, como la ley no lo ha hecho obligatorio, si yo soy un microempresario y voy a una tienda, digamos, a un centro comercial, por darte un ejemplo, el centro comercial tiene la capacidad de negociación de decirle, yo esta factura te la pago en 90 días. Y como tú eres microempresario, no te queda más remedio que aceptar ese plazo, ¿cierto? Sin embargo, si este proyecto prospera, él va a estar obligado a recibirme esa tercera copia y yo con esa tercera copia me voy al banco y la descuento o realizo un factoring, ¿no? Y esa tercera copia tiene mérito ejecutivo para efectos legales. El mérito ejecutivo, digamos, esa tercera copia es un título valor. Al ser un título valor tiene mérito ejecutivo. Y el mérito ejecutivo lo que le permite al banco es acceder al proceso judicial de cobranza más rápido, ¿cierto? Okay. Con lo cual reduce costos, reduce tiempo. O sea, podría, por más que el compromiso haya sido de 90 días, lograr que esa factura se pague en 60 o 45 días. Si el contratante del servicio no lo paga, el banco que aceptó el título valor puede irse al Poder Judicial y ejecutar ese título valor, claro, por la vía más rápida y menos costosa. Claro, tiene mayor probabilidad de ejecutar esa cuenta por cobrar. Bien, Sergio, muchas gracias por haber estado en el programa. Ojalá que este proyecto de ley se apruebe y que la conversación haya sido útil para todas las MIPES que hayan estado
mirando el programa, esperemos. Bien, vamos a la pausa y cuando volvamos estaremos con el doctor Óscar Ugarte Ubillús, presidente del directorio del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, para conversar sobre el sector, la necesidad de médicos y también de los hospitales. Volvemos.